tenemos que hablar de temas muy importantes, sobre todo para una provincia como Misiones, que tiene que ver con la soberanía de los ríos y varias cuestiones más. Así que muchísimas gracias por podernos comunicar, Martín, un gran gusto, un saludo. Soy Marcelo Teles y se trató también Mariana Machado, aquí de Primera Mañana. Bueno, muy buenos días para todos. En realidad el gusto y el honor es mío. Realmente es algo que nosotros no conocemos tanto, la importancia, obviamente, conocemos lo que es el Uruguay, el Paraná, nuestros ríos, pero lo que es la importancia de la soberanía sobre los ríos, lo que es la importancia de recuperar una marina mercante, entendernos como que los ríos son algo más que central en este momento, además de la economía mundial, así que vamos a estar muy atentos a lo que vos nos puedas contar. Los ríos interiores son parte de lo que podemos denominar el hinterland, la integración logística del propio territorio nacional dentro de la línea de frontera. Y ya que están dentro de la línea de frontera, son absolutamente interiores a la nación y tienen su equivalente en lo que es una vía férrea o una ruta carretera. Esto significa que la soberanía de los ríos interiores es absoluta potestad jurisdiccional de los estados nacionales. Esto es el concepto argentino, que es exactamente el contrario al criterio inglés de la libre navegación de los ríos interiores. La Argentina se encuentra a partir de la reforma constitucional de 1994 bajo la doctrina inglesa de libre navegación de los ríos interiores, garantizado en el artículo 24 de la Constitución Nacional. Hay que pensar también lo que fue, por ejemplo, en esta constitución de nuestra patria, la agresión que tuvimos por la flota anglo-francesa y lo que fue toda esa defensa de la soberanía nacional en el Paraná, y pensar que todas estas cosas no se cuentan mucho en la escuela. Y lo que fue una victoria de nación y pueblo en armas, allá por 1845, producto de una política de nacionalización de la banca y el comercio exterior por parte de Juan Manuel de Rosas y la Federación, esa conquista de la soberanía nacional argentina contra la flota anglo-francesa, hace 150 años, fue entregada jurídicamente por los que reformaron la Constitución en el 94, que son exactamente los que gobiernan ahora, gobernaron antes y hace un tiempo también, los últimos 30 años de la Argentina. Es esa generación política, es esa clase política que es la que hace 30 años conduce los destinos de la Argentina. Entonces, hay una manera práctica de recuperar la soberanía nacional en el marco de un proyecto de liberación nacional, que tiene que ser un proyecto de liberación nacional que tenga estos objetivos, porque si no tiene estos objetivos, no va a haber acciones acordes a estos objetivos. Parece medio como una verdad de perogrullo, parecería casi una cosa simplona lo que yo estoy manifestando. Pero sin embargo hay quienes inclusive se preguntan, ¿y vos qué pensás que va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Si hay objetivos de liberación nacional, como por ejemplo nacionalizar el comercio exterior, tener una marina mercante que permita a la Argentina dominar el intercambio con el mundo, bueno, esto sería simple, si no sería imposible. Si no hay objetivos de liberación nacional es imposible, tal cual lo manifestó la vicepresidenta de la Nación recientemente, de que siente de que la Argentina es una misión imposible. Claro, en el actual orden del coloniaje en el cual vivimos, todo es imposible. Cualquier misión es imposible. Ahora, si hay una dirección patriótica de liberación nacional, las cosas dejan de ser imposibles. Pero pidiéndole permiso a nuestros enemigos iba a ser un poco difícil alcanzar algún objetivo patriótico. Entonces hay que salir de la concepción contractualista de los ingleses, de los acuerdos de Madrid, la ley de inversiones extranjeras y la ley de reforma del Estado, porque es lo que tiene atado a la Argentina. Claro, está mencionando específicamente dos puntos muy concretos. En 1990 se hizo la ley de reforma del Estado, en 1994
que fue la modificación, digamos, la reforma de la Constitución, que algunos decían que solamente era para darle la posibilidad de ampliar el mandato al menemismo y demás, pero en realidad lo que hizo fue esta cuestión de fragmentar la nación como tal. Las provincias obviamente se abroquelaron y dicen, no, pará, es un pueblo de la provincia, entonces los recursos naturales son provinciales, y con esto también lo que tiene que ver con la posibilidad de el conocimiento de la soberanía de los ríos. Entonces, este esquema o esta constitución del 94, una supuesta constitución progresista para los intereses de quién en estos casos, Martín. Claro, es una constitución progresista, que es lo que el resultado es lo que vivimos en la actualidad. El resultado de la constitución progresista es el progresismo que vivimos en la actualidad, que no tiene absolutamente nada que ver con la línea de liberación nacional, con San Martín, con Rosas, con Irigoyen y con Perón. Es otra línea, es una línea inglesa, la línea progresista, de John Maynard Keynes y de Tony Blair, que es la falsificación del modelo nacional. Claro, porque ellos, por ejemplo, habla de Tony Blair, que en algún momento planteó... Frondizi, claro, y nosotros somos la tercera posición, no la tercera vía. Claro, exacto, ahí quería ir. Dos cosas, una, la diferencia de esto, ¿no? La tercera vía, la tercera posición, y otro tema que ciertamente a propósito ellos lo ocultan. La contradicción principal de un país nuestro sigue siendo liberación o dependencia. Totalmente. Después viene todo lo demás, pero primero es eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Después viene todo lo que nos dibujan, todo lo que adornan con las frases, con las palabras, más o menos. Y se hace una cosa y lo traemos al presente. Algunas cuestiones del progresismo han tenido que ver con los buenos modos, con la manera de comunicarse. Sin embargo, vos tenés ahora que la derecha más recalcitrante, no le importan los modos, se avasalla, antes lo hacía de hechos, pero ahora se avasalla en el discurso, en la tele, del enudo que se pone a decir barbaridades. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, recientemente los buenos modos han aprobado la variedad genética del trigo HB4, un híbrido modificado por las multinacionales del comercio exterior y las semillas, y van a sembrar un trigo con un fertilizante, con un herbicida que es el glufosinato de amonio, que es bastante más venenoso que el glifosato, y se hace con buenos modos, con buenos modales, con lenguaje inclusive, y bueno, la verdad que a uno lo deja sin palabras el actual estado de dependencia y entrega de la nación argentina, y esto sería fácil de revertir de una manera simple. Nosotros tenemos un plexo jurídico que venimos impulsando, que tiene como punta de lanza la constitución de una empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI. Porque para... ¿Y a qué se refiere? ¿Se refiere a transporte en todo sentido o cómo sería? Es una corporación de transporte multimodal bajo la ley, el régimen 20558 de corporaciones del Estado de 1973, con el cual poder reunir al sistema de transporte carretero, al sistema de transporte ferroviario, fluvial, naval, de navegación de ultramar, aeronáutico, en una corporación centralizada de mando directo del Poder Ejecutivo Nacional. Esto permitiría que la Argentina tenga un instrumento logístico en la concepción moderna de lo que es la logística, que significan los medios de producción, distribución, acopio, circulación de la información y circulación monetaria. Entonces, una corporación de transporte que permita que la Argentina tenga dominio a través de una corporación del Estado de todo el territorio nacional, de su hinterland, integrando su línea de frontera con las zonas núcleo del país.
Las zonas núcleo del país significan los grandes centros de concentración, de producción, de distribución, vinculados interiormente por el sistema de transporte ferroviario, que son instalaciones fijas y que se constituyen así en líneas de fomento, porque no solo el ferrocarril es una línea de fomento en los términos de su sistema de transporte, sino que el montaje de la vía y la obra del mismo nos permitiría a nosotros tener 500.000 de puestos de trabajo, 250.000 en vía y obra en las construcciones de un ferrocarril federal andino en la traza de la Ruta 40, un ferrocarril atlántico que una San Antonio Este en Río Negro con Río Gallegos en la Patagonia pegado a la Ruta 3, y un ferrocarril federal norteño que vincule Salta, la estación, embarcación en Salta, con Formosa, y que nos dé un perímetro ferroviario en la línea de frontera de la Argentina. Serían 250.000 puestos de trabajo en esas tareas, más unos 250.000 puestos de trabajo más en la construcción de todo el material rodante y tractivo que el país necesita para este sistema. El gran capitán, está faltando el gran capitán que es el nuestro. Sí, el ferrocarril federal atlántico se propone desde el sur de la Patagonia Austral, desde la Tierra del Fuego, por la traza de la Ruta 3, en el frente atlántico, hasta San Antonio Oeste en Río Negro, porque a partir de San Antonio Oeste en Río Negro nosotros tenemos vínculo hasta la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, el ferrocarril provincial de Buenos Aires, y el Urquiza, el Gran Capitán, desde Entre Ríos, Corrientes hasta Misiones. Bueno, esas trazas ya están. Lo que hay que hacer es darle trabajo. Claro. Hay que nuevas trazas. Ahí está. Claro, hay que darle, a lo que existe hay que darle laburo. Darle laburo es darle carga principalmente, porque el ferrocarril vive de las cargas. El ferrocarril de pasajeros tiene que tener un ferrocarril de cargas en la misma vía del tren, con la cual establecer un sistema compensado de transporte de carga y pasajeros que permite la normalización del sistema y levantar el quebranto inducido por las conducciones políticas a cargo del ferrocarril. Sí, y por eso, balancear de alguna manera para que la tarifa que tiene que ver con el transporte público de pasajeros a partir del ferrocarril sea rentable. Porque viste que nos han metido en la cabeza algunas concepciones, todo por los 90, tristemente lo que tiene que ver con el haber traficado las banderas del momento Menem para ser presidente, para después cerrar el ferrocarril. Hablar de, o ponernos a nosotros en la cabeza cuestiones como que, bueno, tienen que dar las cuentas, tienen que dar los números, no tiene que haber déficit, etcétera, cuando se encargaron realmente de destruir todo como para que nada de bien, para todo de pérdida, cuando no hubo posibilidad de contar con lo que es fin social y el fin productivo en el ferrocarril, o en este caso también el tema de las vías navegables. Nosotros hablábamos, te cuento que hace un par de semanas que he hablado con el secretario general de la Secretaría Regional Misiones, José Mejía de Jiménez, viene del área de los navegantes viales. Y nos contaba cuál es el ahorro que se puede producir en nuestra provincia, tratando de cortarle un poco la audiencia, porque algunos temas nacionales evidentemente tocan directamente sobre los intereses de cada provincia. ¿Cuánto costaría el combustible? Lo menos costaría el combustible que era por la vía del Paraná, no como ahora, que ahora el combustible es más caro en la Argentina, se paga en Misiones porque se cobran las claves. Bueno, si nosotros tuviéramos un sistema en este momento de trenes de barcazas, un sistema de navegación fluvial, junto con barcos de fondo plano, chatas autopropulsadas, barcazas autopropulsadas, nos permitiría establecer tarifas del transporte
de que por lo que se paga 15 en camión, se podría pagar 7 en ferrocarril o 1 en barcaza. La relación, de acuerdo a la estructura de costos en la Argentina del flete carretero, esto según la estructura de costos del flete carretero, con base en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, el orden tarifario existente. El ferrocarril, en su tonelada kilómetro transportada, vale la mitad de lo que vale el transporte en camión. Entonces, las multinacionales que tienen en sus manos el ferrocarril argentino, porque los ferrocarriles argentinos no están estatizados. Eso es otra simulación, como la simulación de la estatización de YPF. Son simulaciones de la tercera vía de Tony Blair, del desarrollismo de Frondizi, simulaciones keynesianas. No tienen que ver con la concepción de tercera posición, de nación y pueblo en armas, de Estado empresario. No tiene que ver ni con Perón, ni con Irigoyen, ni con Rosa, ni con San Martín. Tiene que ver con líneas internacionales, con la cual el sistema de transporte actual ferroviario es el modelo de Open Access, el modelo de acceso abierto, que es una idea inglesa, aplicada, en el cual el Estado es el que pone la vía férrea y permite que circulen por esa vía distintos usuarios. Esto es una aberración logística que no tiene razón de ser, sino la de mantener el ferrocarril privatizado en vez de mantenerlo como una unidad en la concesión de transporte de mando centralizado, porque se considera la vía como un lugar abierto donde distintos usuarios la utilizan. Es tan ridículo que da bronca por lo estúpido de la idea. Sin embargo, son las órdenes que tienen los funcionarios en este momento para operar el sistema ferroviario argentino, el cual da quebranto y al cual sí se lo subsidia, porque no hay cargas en el ferrocarril. Todas las cargas están en camión. El 95% de las cargas argentinas se encuentran en poder de los camiones. Camiones que son extranjeros, camiones que no se fabrican en el país, camiones que se importan. Entonces, nos hemos convertido en usuarios de cosas que no fabricamos. Entonces hay que restablecer el orden en el país. Y para restablecer el orden se necesita un sistema de transporte que sea aquel vector de ordenamiento nacional y población del territorio a través de las líneas logísticas y las industrias asociadas al mismo. Entonces esto nos permitiría a nosotros varias cosas. Primero, tener un sistema de transporte fluvial reservado para la bandera nacional en el río Paraná. ¿Hay que compartir con el Paraguay? Sí, por supuesto. Con Bolivia, también. Con el Brasil, también. Ahora, tiene que haber un protocolo de navegación. Porque no puede ser que los empresarios argentinos se radiquen en el Paraguay para utilizar los beneficios fiscales del Paraguay, los beneficios que obtienen por la desregulación laboral, por la ausencia de un régimen de contratación en laboral en el Paraguay. Entonces, la bandera paraguaya, en realidad, es para empresas argentinas que en vez de contratar bajo la ley argentina, contratan bajo la ley del Paraguay. Y eso trata de presionar para que la Argentina se desregule cada vez más, se paguen menos impuestos, se paguen menos cargas sociales, y eso va en el sentido de destruir a la Argentina, porque si los paraguayos, si los bolivianos, si los brasileños, si todos los hermanos latinoamericanos que están en línea de frontera con la Argentina vienen a atenderse al sistema de salud argentino, las mujeres vienen a parir a los hospitales argentinos,
los niños vienen a estudiar a las escuelas argentinas, como ocurre en Formosa, como ocurre en Misiones, donde diariamente se cruza la frontera para venir a estudiar al sistema de educación argentino, es porque las condiciones de vida en la Argentina son mejores. Entonces, esta es la base ética con la cual los argentinos tenemos que plantear el equilibrio en la región, porque si no, no va a haber educación argentina para nadie, ni para los paraguayos, ni para los brasileros, ni para los bolivianos, y tampoco para los argentinos. Porque si la Argentina se desregulara tal cual están desreguladas las naciones hermanas, si la Argentina fuera una zona franca, como intentan convertirla, porque están abriendo zonas francas en todas las provincias argentinas en este momento, territorios libres de importación, y eso es un orden logístico internacional, no es un tema aparte y separado, no, las zonas francas son las terminales de acopio de mercancías extranjeras libres de impuestos, por donde las naciones y las multinacionales, las naciones extranjeras y las multinacionales, acopian sus excedentes de producción para vender a precio dumping y destruir la industria, la poca industria nacional que nos queda. Y eso también es parte del orden logístico, las zonas francas, las cuales están alegremente abriendo en este momento en todo el territorio nacional. En Vaca Muerta, por ejemplo. En Vaca Muerta hay una zona franca. ¿Para qué? Y para permitirle a la Chevron, a las mafias internacionales del petróleo, estar no solamente libres de impuestos, sino libres de fiscalización. Porque con una zona franca en Bahía Blanca y una zona franca en Vaca Muerta, lo que les permite es la libre circulación de materiales de Bahía Blanca hacia Vaca Muerta para la perforación y las obras vinculadas al petróleo, y una libre circulación del crudo que sale de Vaca Muerta por Bahía Blanca, allende los mares, con el objetivo de industrializar el norte del mundo y no la Argentina, porque el diseño de Vaca Muerta es para eso, no es para abastecer a la Argentina. Si la Argentina en 2020 agotó su capacidad de refino, no hay refinerías y no hay planes de construcción de refinerías. La Argentina en 2020 agotó la capacidad de refino. Y no hay planes ni nadie tiene ninguna idea vinculada a aumentar la capacidad de refino. No, porque el plan es exportar cada día más y comprar combustible refinado del extranjero, que es lo que ocurre exactamente en este momento con el gasoil. La Argentina está... Lo que pasó históricamente con la materia prima y que después tenía comprando el valor agregado, pasa lo mismo con la combustible. Y a un nivel de coloniaje y dependencia que es verdaderamente de un ridículo absoluto, porque esto ni siquiera estamos hablando de manufacturas industriales y bienes terminados, ni siquiera estamos hablando de manufacturas industriales y bienes terminados, tal cual el apotegma del general Belgrano, de que planteaba algo hace 200 años elemental, de que no habría que exportar cuero, sino, en todo caso, zapatos. Bueno, acá ni siquiera se está hablando de manufacturas industriales terminadas, se está hablando de petróleo crudo o combustible refinado, energía. Esto es de una concepción política absolutamente dependiente, y ya creo que no se puede creer en la inocencia de las decisiones políticas que se toman. No, es complicidad. Martín, tengo una propuesta que es la siguiente. Me parece, aparte que has abierto una cantidad de cosas con las que quisiéramos ir hablando punto por punto, te propongo que podamos volver a llamarte en otro momento y tomar específicamente algunos temas. A mí me queda para preguntarte el tema de, por ejemplo, los puertos que tiene el Paraná, por qué las empresas tienen puertos. Hay un montón de cosas que la audiencia desconoce. Estamos avasallados por lo que es el curso de la televisión y de los medios concentrados y demás. Y todas estas cosas para muchísimos es absolutamente nuevo. Vamos a tener un espacio para ir contando de a poquitito cada una de estas cuestiones. De repente, lo que estás contando de Vaca Muerta, lo que estás contando de los ríos navegables, todo esto a veces parece que a propósito los esconden. No parece, es así, a propósito pasa todo esto para que nosotros no tengamos la posibilidad de soñar con un país verdaderamente inteligente. Marcelo, para mí es un gusto tomar contacto con ustedes. Me comprometo a que podamos tener salidas periódicas, tanto por mi parte como por parte de mis compañeros,
de aquellos que constituyen este movimiento de liberación nacional y que son los autores de un proyecto para la Argentina que tiene una fuerte base en la logística, pero que también a través de las empresas del Estado propone un modelo de desarrollo nacional que hasta la década del 70, hasta el paso a la inmortalidad del general Perón, fue el modelo argentino de desarrollo, con el cual la Argentina fue grande y justamente bien distinta a la realidad latinoamericana. Y esa diferencia grande la hizo a través del modelo argentino de desarrollo con base en las empresas del Estado, que permitió el proceso de industrialización nacional y alcanzar el pleno empleo de los argentinos. Allí estamos encuadrados y para ello trabajamos, que son nuestros sagrados objetivos, los sagrados objetivos con los cuales hemos comprometido nuestra vida a llevar adelante. Y esto tiene una fundamentación programática, tanto en lo que hace a la logística, a la energía, al desarrollo científico-técnico, al proceso de sustitución de importaciones, y que en este aspecto la nacionalización del comercio exterior es el objetivo a alcanzar mediante un sistema logístico nacional que nos permita realizar el comercio internacional mediante el flete marítimo, pero también la navegación fluvial y la actividad portuaria en manos del Estado argentino para evitar, entre otras cosas, las maniobras de contrabando, pero por sobre todo, más allá de esa cuestión puntual o delictual que es el contrabando, en realidad el poder y el dominio sobre la actividad, porque aquel que domina y tiene poder sobre la actividad puede definir cosas más importantes que la fiscalización del contrabando, sino también poder definir qué tipo de producción agrícola necesitamos para el desarrollo de nuestra nación y poder tener un modelo argentino de desarrollo que no sea digitado desde el extranjero, como ocurre actualmente con la aberración que acaban de permitir en el país de sembrar trigo transgénico. Esto verdaderamente es, hoy en el Día del Amigo, cuando uno recibe mensajes cariñosos de compatriotas de todo el país, da verdaderamente tristeza. Verdaderamente da tristeza que esto esté ocurriendo en nuestra patria. No tienen perdón de Dios con lo que están haciendo. No tienen perdón de Dios con lo que están haciendo. Entonces es hora que los argentinos nos pongamos de pie. Y para ponernos de pie necesitamos proyecto y conducción política. Así es, Martín. Y además claridad de concepto, porque si no, se corren, viste, con los buenos modos, pero con los buenos modos nos están corriendo directamente al infierno. Compañero, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto y desde ya a disposición. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Les agradezco mucho, Marcelo, este tiempo, el poder empezar a conocernos y a compartir una línea de liberación nacional que tiene como objetivo inmediatamente alcanzar el pleno empleo, que a ningún argentino le falte trabajo, porque los puestos de trabajo están. Y en las próximas emisiones lo vamos a ir observando de manera práctica y simple para que esté al alcance de todos, cómo la Argentina importa más de 8 millones de puestos de trabajo todos los años. Vamos a ver cómo aquello que son números de comercio exterior, números, cifras en dólares, incalculables para nosotros, para la escala humana, como es la balanza comercial de 70.000 millones de dólares, cómo en realidad detrás de esa representación del dinero hay atrás puestos de trabajo que le faltan a los argentinos, pero que están allende los mares en otras naciones del mundo, y qué fácil sería que nosotros sustituyamos esas importaciones, porque los puestos de trabajo están, la producción industrial está. Es falso que no hay trabajo, es falso que vivimos en una era del fin del trabajo. Trabajo hay, pero tenemos que ir por él, y esto significa no meramente una acción de tipo económica,
sino que significa una decisión soberana del país y tiene que tener objetivos trascendentes, filosóficamente elevados, concepción metafísica, bajo la cual nos alineemos en defensa del trabajo, comprendiendo que el mismo es de orden sagrado, porque el hombre se realiza en el trabajo y el trabajo edifica al hombre. El buen trabajo bien edifica al hombre, el mal trabajo mal edifica, pero el buen trabajo edifica al hombre. Y en su marcha por el mundo, la figura de trabajador realiza el mundo en su marcha e impregna con su espíritu la materia. Es mucho más que intercambio de tiempo por dinero el trabajo. El trabajo es el modo de hacer el mundo. Entonces nosotros no podemos permitir que nos ablanden para aceptar que la Argentina tenga que vivir de una limosna estatal. Necesitamos volver a la dimensión sagrada del trabajo, pero bajo una concepción no monetaria, no económica, sino bajo una concepción de dignidad humana. Porque si fuera necesario sostener bajo un régimen de defensa nacional el trabajo argentino, habrá que hacerlo. Les mando un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día, Martín. Gracias, Marcelo. Un abrazo para todo el equipo.